Siempre te has sentido un poco diferente, ¿no? Hay una voz antigua que susurra lejos del murmullo social. Déjame decirte algo que pocos entienden. Quien camina solo no siempre huye. A veces, camina hacia algo que los demás temen mirar. Esto empieza como una disonancia. Una pregunta que no se formula en voz alta. ¿Por qué yo no me ajusto? ¿Por qué la multitud parece más cómoda en su ruido que en su silencio? El tono es confidencial. Hay una fisura en la certidumbre colectiva. Freud hablaba del conflicto entre deseos y censura. Yo te hablo de la tensión entre caminar y pertenecer. Esa tensión es un umbral. Imagina una puerta en la espalda. La apertura no está hecha de madera, sino de recuerdos y silencios. Abres esa puerta cuando decides caminar solo. No porque odies la compañía, no porque te creas superior, sino porque algo dentro de ti pulsa por ver lo que ha estado escondido bajo la alfombra del mundo. Redefinimos el acto. Caminar solo no es aislamiento puro. Es una arqueología interior. En la superficie los ojos miran la calle. En el subsuelo, la sombra observa. Freud enseñó a mirar los mecanismos. La represión, la formación del síntoma, la necesidad de defensa. Jung añadió otra nota. La sombra no es solo lo reprimido. Es lo que la conciencia no ha integrado. Caminar solo es, entonces, desplazarse con tu sombra a la vista. La narrativa se descompone en hechos íntimos. 3 pasos. El abandono del aplauso, la escucha del latido propio, la confrontación con la mirada ajena. 4 recuerdos. La primera vez que te sentaste aparte en una reunión. La vez en que rechazaste una broma que te violentó. La noche en que preferiste un libro a una fiesta. El día en que te miraste al espejo y no reconociste la sonrisa. Estas son microcapas del yo. Emoción y análisis se entrelazan como raíces. No es solamente tristeza, es una señal, un código. No estás roto, estás en proceso de despertar. La metáfora del caminante aparece y se transforma. A veces es un faro encendido en medio de la niebla, otras una linterna que revela pequeños tesoros, una flor marchita, una cicatriz de la infancia, una palabra que nunca se dijo. Freud describiría la soledad como defensa contra la intensidad de los vínculos que exigen repetición de factores infantiles. Jung podría añadir que quien camina solo se enfrenta a su arquetipo de viajero interior. Alan Watts susurraría que la soledad es un tipo de música que permite escuchar el universo interno. Todo esto converge. La soledad no es simple carencia, es una elección que habilita percepción. La disonancia inicial se vuelve práctica. Cuando caminas solo, proyectas menos porque no necesitas confirmar tu imagen en otros. La proyección, esa costumbre humana de ver en el otro lo que no nos permitimos, se atempera. Ves rostros, no espejos, y sin espejos, la mirada se vuelve horizontal. No buscas comparación, buscas verdad, pero el precio existe. La sociedad tiene su propio termómetro. Aislado, eres vulnerable a rumores. Aislado, tu rareza despierta el temor de los demás. Freud diría, el grupo teme aquello que recuerda su propia sombra. Teme la libertad de un sujeto que cobra distancia de la moldura común. Llegamos al clímax de este tramo. El ego incluye y excluye. En la separación voluntaria, algo del ego se disuelve. No es una pérdida, sino un despegue. El coste es real y psíquico. Soledad, incomprensión, la sensación de ser un margen. Pero también hay un descubrimiento intenso. La vulnerabilidad se vuelve brújula. La angustia que tanto se evita contiene la clave. Freud nos enseñó a considerar que la angustia es un mensaje del inconsciente. Cuando te atreves a escucharlo, la angustia ilumina el camino. Lo que duele no es el abandono social, sino la desintegración de las máscaras. La integración comienza en un acto pequeño, admitir la verdad en voz baja. No siempre pertenezco. Dices esto sin drama, y algo en tu pecho se relaja. El insight es lento, como agua que perfora la roca. La soledad se transforma en un espacio habitable, no para la autopiedad, sino para la observación. La sombra deja de erizarse, se sienta a tu lado, y la noche, que antes parecía inmensa, se convierte en una sala de espera. Un cierre poético aparece. La linterna que llevas no es para huir de la noche, sino para encontrar un sendero. Respiración, silencio, un trozo de cielo que se abre entre las nubes. Así termina esta primera marcha,
con la promesa de un viaje aún más hondo. Sentiste la puerta y la atravesaste. No retrocedas. Déjame decirte algo. No estás huyendo del mundo. Estás huyendo de la repetición de antiguas heridas. La disonancia reaparece pero distinta. Ahora la pregunta es interna y más aguda. ¿Qué partes de mí caminan conmigo y cuáles me persiguen? Freud propondría que el yo se apoya en defensas. Caminar solo puede ser una defensa nueva, más madura, o una repetición escondida. Esa ambivalencia es el primer desasosiego del tramo medio. El tono sigue íntimo. Hay una confesión que necesita palabra. Redefinimos simbólicamente otra vez. El caminante ya no es solo quien se aleja de la multitud. Es jardinero de su propio paisaje psíquico. Cada paso es una poda. Algunas ramas sangran, otras florecen. Dentro de ti hay un jardín con malezas que crecieron por descuido. Lo que los demás temen ver en ti es justamente ese jardín descuidado. La posibilidad de cuestionar las normas, de no rendir cuentas a la narrativa colectiva. Freud diría que la anormalidad del caminante recuerda al grupo su propia dependencia. Jung añadiría que la figura del caminante despierta el arquetipo del héroe solitario. Watts susurraría: caminar solo es bailar con la realidad sin buscar permiso. Tú no estás rota, estás en trabajo de jardinería. Los microcapítulos internos se despliegan como senderos. 1. La repetición del vínculo que duele. Sigues viendo las mismas caras, pero ya no con la misma lógica. 2. El espejo del reproche social. Oyes la voz que dice egoísta. Respondes con calma. 3. La sombra que aparece en sueños. Una figura que te acusa y te pide ser reconocido. 4. La sensación de abandono infantil que resurge cuando alguien te rechaza. 5. La curiosidad que te salva. Te preguntas quién sería sin las voces que me dictan. Se mezclan emoción y análisis. Nada se resuelve de golpe. Todo se integra por capas. El clímax filosófico de esta sección es una escena interna. Imagina que llegas a un puente. Debajo aguas densas y negras. Recuerdos que nunca fueron nombrados. Sobre el puente, tus pasos suenan como latidos. Detrás, la multitud que te llamó raro. Adelante. Un camino solitario que no promete aplauso. El ego se queda en el puente. Algunas piezas se despegan. Identificación con la aprobación. La máscara que dice soy suficiente porque soy querido. La máscara cae. No es una tragedia, es un duelo. Freud recordaría que el duelo es un trabajo psíquico necesario. Aquí el coste se vuelve explícito. Perder ciertos amores, la simpatía fácil. A cambio, ganas una presencia honesta. La densidad emocional es alta. Puede doler hasta el estremecimiento. La integración terapéutica sucede en un gesto mínimo. Aprendes a darle espacio a la pérdida y al júbilo al mismo tiempo. La sombra se vuelve interlocutora. Le preguntas ¿qué necesitas? Y ella contesta en fragmentos: reconocimiento, no castigo. Empezamos a nombrar la vergüenza, a ponerla en una mesa sin juicios. Esa mesa se convierte en un altar pequeño de verdad. Esta herida no me define, dices, y el alivio entra como luz tamizada por hojas. No es un alivio ruidoso, es un deshielo. La poesía del cierre aparece en imágenes, muebles vacíos que ya no chirrían, una taza de té que se calienta, un gato que se acurruca en tu regazo. El final de esta parte es sereno. No promete destino, promete continuidad. Has escuchado la sombra y le has hecho preguntas. Ahora la travesía entra en su fase más profunda. La disonancia que abre esta etapa es cercana a la lucidez. ¿Qué hago con este conocimiento?, pregunta inquietante. Freud nos alertaría sobre el narcisismo de saberse distinto. Hay riesgo de convertir la soledad en vanidad. Aquí la confidencia se torna más punzante. No se trata de aplaudir tu separación, se trata de sostener lo aprendido sin erigir un trono en soledad. La redefinición simbólica te coloca ante un espejo mayor. El caminante es un escultor que trabaja con su propia sombra como arcilla. Cada gesto modela una figura nueva. La metáfora quiere apuntar a la responsabilidad. Quien camina solo aprende a cuidar su paisaje interior. No porque sea más puro, porque ha elegido ver lo que otros evitan. Freud y Jung se encuentran en esta idea.
Mirar lo reprimido implica riesgo y a la vez fuerza. Watts te invitaría a no tomar demasiado en serio la figura del caminante. Caminar solo puede ser simplemente una forma de estar atento. Y esa atención cambia la forma de los días. Se suceden microcapítulos en un ritmo contemplativo. 1. El ejercicio de nombrar la ira antigua sin culpar al presente. 2. La práctica de tolerar la incomodidad social como señal de crecimiento. 3. El pequeño ritual para despedir una versión antigua de ti. 4. La observación gentil de los juicios que aún emergen. 5. La apertura a la curiosidad hacia quienes no comparten tu camino. La mezcla de emoción y análisis va aportando herramientas. No hay fórmulas mágicas, hay hábitos de presencia. El clímax filosófico de esta parte es una escena interior de disolución. Imagínate frente a un lago oscuro. Te miras y ves muchas caras que has sido. La obediente, la rebelde, la complaciente. Una a una las reconoces y las dejas navegar hacia el centro del lago. El ego observa sin apresar. Hay pérdida, sí, pero también una transparencia nueva. Freud habló de la pulsión que empuja a repetir. Aquí la ruptura de la repetición es un acto radical. Te conviertes en alguien que no se define por las respuestas que obtuvo de otros en su infancia. El coste psíquico aparece como nostalgia y como alivio. Se siente el latido de lo colectivo que ya no te posee. La integración aparece como una práctica de cuidado. No se trata de una iluminación súbita, es una costura diaria. Aceptas la soledad como compañero, no como castigo. Dices, be alone, but not lonely. Be empty, but not lost. Estate solo, pero no solo. Estate vacío, pero no perdido. La sabiduría se instala como una leve claridad en la mañana. El dolor que fue puerta ahora es corredor. La escena final de esta parte es simple. Una taza de café, una ventana, la lluvia. Las gotas trazan mapas en el vidrio. No hay melodrama, solo presencia. Y el caminante sigue, no con prisa, sino con el paso sostenido de quien sabe que del otro lado del bosque hay una porción de luz que aún no ha sido nombrada. Has cruzado puentes y lagos. Llegamos a la conclusión del viaje. La disonancia última es una invitación. ¿Puedes sostener la soledad sin convertirla en orgullo ni en culpa? Freud nos recuerda que la moral de la sociedad puede actuar como superego. Ese superego aplaude la conformidad y acusa la diferencia. El tono aquí es compasivo y firme. No es una exhortación moral, es una observación terapéutica. Caminar solo tiene un precio, pero también una ganancia inalienable. Quien camina solo posee algo que los demás temen, la posibilidad de ser entero sin reflejo. Redefinimos simbólicamente el premio. No es poder, fama o distancia. Es integridad. Piensa en un cuenco de cerámica que fue roto y vuelto a pegar. Las líneas doradas que cruzan su superficie no ocultan las roturas, las celebran. Así es quien camina solo. No pretende ser perfecto. Acepta sus grietas. Freud diría que la aceptación de la propia pulsión y su transformación es un trabajo lento, resistente a la presión social. Jung añadiría que la individuación es un proceso que requiere soledad deliberada. Watts recordaría, la verdad no necesita compañía para ser verdad. Tú te conviertes en una obra reparada. Los microcapítulos finales son actos cotidianos que enseñan. 1. Aprender a estar con amigos de una manera nueva, sin depender de su aprobación. 2. Establecer límites sin miedo. 3. Cultivar pequeños rituales que sostienen la atención. Caminar, escribir, respirar. 4. Aceptar que algunos no caminarán contigo y que eso está bien. 5. Ofrecer la mano sin esperar reconocimiento. Estas prácticas transforman la soledad en puente. Se mezcla emoción y análisis en una música suave. El clímax filosófico concluye con una renuncia sutil. Renuncias a la urgencia de ser aceptado por todos. Renuncias a la ilusión de pertenecer a cada construcción social que demanda un fragmento de ti. El coste psíquico se vuelve claro.
Perderás lugares, quizás amores, tal vez certezas, pero ganarás algo menos visible: coherencia interior. Freud entendería esto como la sublimación, transformar impulsos en formas que sostienen la vida. La sombra no desaparece, se integra, se vuelve aliada. La integración terapéutica final es una práctica de compasión. Te inclinas hacia la parte de ti que temía ser odiada. La tomas en tus manos, le dices: esta es tu casa. No hay júbilo ruidoso, hay alivio. La escena es una habitación con ventanas abiertas. Entra aire fresco. Un perro duerme a los pies de la cama. Hay luz en los pliegues de una sábana. Esta dolorosa elección se vuelve belleza cotidiana. You're not broken, you're simply awake. No estás roto, simplemente estás despierto. El cierre poético es sencillo. Caminar solo es caminar con la sombra a la vista. No es valentía exclusiva, es honestidad. La multitud teme lo que le recuerda la libertad de elegir. Tú, caminante, has elegido. Respira. Mira la línea del horizonte. No necesitas permiso para seguir. La música baja, la voz se afina, y en la calma encuentras la paz de quien comprende su propia ruta.